El ingreso a la educación superior pública se ha convertido en un problema para muchos adolescentes hoy en día, pues estos jóvenes mencionan que no se abren los suficientes cupos para ciertas carreras. También mencionan que a pesar de tener un buen puntaje, no logran ingresar a la educación superior pública. No hay, por decir, coherencia en lo que se dice de que más puntaje vas a tener un cupo de ley, porque hay personas como, bueno, en mi caso yo he sacado un buen puntaje y no puedo obtener un cupo en universidad pública. También se menciona que los reclamos por los cupos se da por estudiantes que han dado varias veces el examen y no han logrado entrar. Y que es por esto y el esfuerzo que han puesto dichos estudiantes que se les debería dar otra oportunidad. Las personas que reclaman el cupo es porque han intentado muchas veces rendir el examen y yo creo que a pesar de que existe la posibilidad de capacitarse y todo esto, debería dárselas una oportunidad, ¿no? Si es posible, a pesar de que hay bastantes universidades privadas que ofrecen la posibilidad de educarse sin tener que dar ese examen, no hay la misma igualdad de oportunidades entre las personas que entran a universidades públicas y privadas. Por eso creo que debería ser una oportunidad para estas personas, permitirse dejar un examen extra. Nadie sabe cuánto esfuerzo han puesto detrás para poder entrar a la universidad, por eso creo que debería darse una oportunidad. Sin embargo, Carlos Moreno, director de Apoyo y Seguimiento Académico de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior de la CENESID, menciona que sí existen los cupos suficientes, solo que el problema es que muchos estudiantes quieren aplicar a una sola carrera como lo es medicina o jurisprudencia. Estamos hablando de que existe alrededor de 14 o 15 personas detrás de un cupo en una carrera de medicina. Por cada cupo hay 14 o 15 personas que están detrás de ese cupo. Complejo no lo vería. La mayoría de países del mundo tienen un sistema que permite evaluar el acceso a la educación superior. Ahora, si es que hablamos de que existen 280,000 postulantes y que existen 129,000 cupos, el cálculo numérico normal sería, tienes 200,000, tengo 120,000 cupos, eso quiere decir que 80,000 personas se quedarán sin cupo. Pero en la realidad no es así. De hecho, en el periodo anterior tuvimos 20,000 cupos sobrantes. Son 20,000 cupos que la población no aceptó. Entonces, ¿por qué? Porque son carreras que muchas veces no son muy atractivas para la población y porque, vuelvo y repito, perdón si sueno reiterativo, pero existe un estigma social, existe un paradigma en el cual todo el mundo quiere ser médico. Entonces, es importante trabajar desde una orientación vocacional. Por otro lado, hay estudiantes que afirman que en sus colegios no los prepararon correctamente para rendir la prueba CENESID. Pues como menciona José Carlos Mosquera, su preparación no fue la mejor y por ende tuvo que repetir el examen. Pude entrar a la universidad una vez que me gradué. Los exámenes para entrar a la universidad pública eran una barrera para muchos estudiantes. En este caso, creo que puedo considerarme uno de ellos, más bien porque el nivel de educación de ciertas provincias con respecto a la capital o ciertas provincias principales del Ecuador aún es bastante bajo con respecto a las capitales o ciertas ciudades grandes. Entonces, esa brecha probablemente provocó que mi educación no estuviera al nivel de otras personas que sí tenían este nivel de educación y me provocó tal vez ese desfase al momento de salir de la educación secundaria. A pesar de que existe esta brecha en la educación, algunos estudiantes opinan que la prueba es buena, solo que debería sectorizarse. Las pruebas en sí son una buena posibilidad para poder entender si es que los estudiantes pueden entrar a esa carrera o necesitan de mejorar en ciertos aspectos de su educación. Sin embargo, creo que están limitadas mucho a las ciencias cuando la educación superior en el Ecuador ofrece muchas posibilidades. Creo que debería sectorizarse en este caso y especializarse en las pruebas para cada una de las universidades y cada uno de las áreas y los campos que se va a estudiar. Por eso creo que es necesario como que especializar cada uno de los sectores, porque no todas las personas tienen las mismas aptitudes y capacidades. No son solo los estudiantes quienes han visto este problema con los cupos, pues Victoria Rosero, profesora de la Escuela Politécnica Nacional, menciona que lo ha logrado visibilizar. A nivel de facultades es bastante difícil que los cupos, el puntaje, el número de facultades que a veces en Quito no hay y tienen que irse a otras provincias.
Para poder hacer frente a esta gran problemática, el actual presidente expidió el decreto 494 en el mes de julio del año anterior, en el cual estipula que las instituciones de educación superior, politécnicas y universidades que no tengan la autonomía o la capacidad económica técnica suficiente para llevar a cabo un proceso de acceso a la educación superior, la CENESID estaba en la obligación de brindarlas para los 2 periodos académicos subsiguientes a la expedición de este decreto. Es por esto que para el primer y segundo periodo académico 2023 existieron universidades y escuelas politécnicas públicas que solicitaron la asistencia, a las cuales a través de un proceso de evaluación, la CENESID decidió con sustento técnico y con base a la información remitida por estas universidades entregar la asistencia o no. Carlos Moreno explica a continuación un poco más sobre cómo es este proceso. Actualmente se está llevando a cabo un proceso para acceso a la educación superior o para acceder a la universidad pública a través de la CENESID asistiendo a las instituciones de educación superior. Cabe mencionar que existen 31 universidades y escuelas politécnicas públicas a nivel nacional. De la misma manera existen 55 institutos públicos. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque el proceso de acceso a la educación superior engloba a estos 2 universos, tanto universidades como institutos públicos. Los institutos públicos siguen estando bajo el paraguas normativo de CENESID, es decir que la CENESID se encargará de normar y de aplicar los procesos de acceso que rigen a los institutos públicos. A las instituciones de educación superior, las universidades y escuelas politécnicas, dentro de su autonomía responsable, se expedió una normativa para que ellos puedan aplicar su propio proceso de acceso dentro de su autonomía responsable. El proceso básicamente les permite a ellos aplicar instrumentos de evaluación que midan competencias, habilidades o conocimientos, y de esta manera puedan ellos, las universidades y escuelas politécnicas, aplicar un proceso ordenado y transparente de asignación de cupos con base en su oferta académica, y la aceptación de cupos será centralizada en la plataforma de CENESID a manera de optimizar la colocación, la tasa de colocación de cupos. Carlos Moreno también menciona que cada proceso que ha tenido la educación superior es perfectible y que cada uno es diferente. Creo que son distintos los procesos. Cada proceso llevado a cabo es perfectible. Es decir, cada proceso puede mejorarse. No hay proceso perfecto. Pero creo que son procesos diferentes. En este proceso ahora se está dando mayor importancia a la autonomía de las instituciones de educación superior, a la autonomía de las universidades. Es un gran reto para ellos también, ya que consideremos que hace 12 años atrás ellos no llevaron un propio proceso de acceso. El proceso fue centralizado desde el 2012 en CENESID. Entonces ha sido un gran reto para ellos también empezar a aplicar instrumentos de evaluación, empezar a definir reglas de calificación y bastantes parámetros técnicos que tienen que aplicarse en un proceso. Entonces, no lo vería como mejor o como peor, lo vería como un proceso diferente, y creo yo que siempre estamos actualizándonos acorde a lo que el mundo lo pide. Entonces, actualmente las universidades quieren esta autonomía, pues justamente desde el gobierno y de esta subsecretaría, pues se empezó a trabajar en eso, en entregarles esta autonomía dentro de un paraguas normativo que certifique y garantice la transparencia y que prime el mérito para la asignación de un cupo.